nosotros hemos venido trabajando en nuestro segundo cuatrimestre el tema llamado textos que opinan, perdón, textos que piensan, literatura, ensayo y opinión. Entonces, hoy vamos a hacer una actividad donde el objetivo principal es desarrollar la capacidad de estructurar pensamientos abstractos e hipótesis críticas mediante la técnica del ensayo de opinión, usándola como herramienta de comunicación e investigación periodística. Entonces, para esto vamos a llevar 3 pasos. El primero es que vamos a analizar el origen y la semántica del ensayo literario. Entonces vamos a tomar como referentes a 2 personajes. Uno es Michael de Montaigne y el otro es el señor George Orwell. Vamos a estructurar un argumento coherente utilizando la progresión lógica obligatoria del ensayo. ¿Cuál es esa progresión obligatoria? Tesis, argumentación y síntesis. ¿Listo? Y vamos a diseñar un producto de opinión que defienda, digamos, el rigor conceptual frente al fenómeno de lo que son las fake news. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, vamos a trabajar en el chat de ciclos. Entonces, yo le voy a enviar un mensaje directo y privado a uno de ustedes con una cita de George Orwell sobre la manipulación de la verdad. ¿Listo? Entonces, yo le entrego ese mensaje al primer estudiante, ¿cierto? Ese estudiante debe traducir la frase a inglés rápidamente, la debe pasar por chat al otro estudiante. El estudiante número 2 la debe traducir otra vez al francés. ¿Listo? Y así hasta que lleguemos a la última persona. Me van a definir, la última persona que lo reciba me tiene que decir en español qué quería decir esa frase. ¿Listo? A ver. Entonces, listo. Nicolás, tú acabas de recibir una frase en español. ¿Listo? La vas a traducir y se la vas a enviar a Julián. Listo. Y Julián, tú la vas a recibir en inglés, la debes traducir a francés y se la debes enviar a Sophie. ¿Listo? Acá te estoy enviando el número de Sophie. En efecto, esa sí es la frase. Esta frase es una adaptación al concepto que maneja el señor George Orwell en su novela, hay una novela llamada 1984. Entonces,
¿Cómo quedó la traducción al inglés? Nicolás, ¿la puedes enviar al grupo, por favor? Y Julián, ¿me puedes enviar cómo quedó la traducción al francés? Ok. Celui qui contrôle les mots sont les voix pouvoir d'effacer la passion de multiplier l'infini. Whoever controls the words in the present has the power to erase the past and manipulate the future. Sí, muy bien. Bueno, ya hemos visto entonces una frase bastante importante del señor George Orwell sobre la manipulación de la verdad, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar el significado original. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que los sesgos, los rumores en las redes, cuando la información carece de un filtro crítico, puede tergiversarse, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a ver qué será eso de la arquitectura de un ensayo. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo pasar, digamos, de una idea, por así decirlo, caótica a una estructura más limpia, que digamos pueda servir para convencer a una audiencia, pues vamos a ver este video y acá nos va a decir cómo se debe construir algo llamado el ensayo argumentativo. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle mucha atención a este video. Por favor, van a tomar apuntes. Vamos a ver dos videos. Como en los videos nos están diciendo el paso a paso para hacer el ensayo. Entonces, en este primer video supimos qué era el ensayo. En el segundo video nos dijeron cómo se estructura una introducción, la justificación y el cierre, pero vamos a ver paso a paso cada uno. Entonces, ¿cómo genero una introducción? ¿Cómo genero el desarrollo del tema? ¿Cómo genero el cierre? ¿Listo? Para que puedan ahorita trabajar en la actividad que va basado en esto. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el ensayo. Primero vamos a recordar cuál fue la definición que nos dieron del ensayo. ¿Listo? Entonces, Sofi, ¿me ayudas a leer, por favor? Profe, el micrófono lo tiene apagado. Profe, no se escucha nada. Perdón, qué pena. Están viendo la presentación, ¿verdad? Ahí me están escuchando. Bueno, ¿están viendo ahí la presentación? ¿Me confirman si están viendo? ¿Alguno me podría responder, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, Sofía, vamos a empezar con la definición del ensayo. ¿Me colaboras, por favor?
¿Leo eso, profe? Sí, por favor. El ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la narrativa y el drama. Es un género literario dentro del más general de la didáctica. Casi todos los ensayos modernos están escritos en prosa. Si bien los ensayos suelen ser breves, también hay obras muy voluminosas como la de John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. Ok, gracias. Bueno, entonces, resulta que los ensayos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque un estudiante que desarrolla un ensayo puede estructurar mejor sus ideas, ¿cierto? Al momento de escribir. La parte escrita es una habilidad que es necesario desarrollar en cualquier idioma, ya sea en una lengua extranjera o en una lengua nativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a utilizar un ensayo? Porque resulta que el ensayo es la manera como nosotros evaluamos qué tanto conoce una persona sobre un tema, ¿cierto? Entonces se utilizan, digamos, para los exámenes finales, para exámenes de admisión, para universidades, para absolutamente todo. Este término de ensayo ha venido modificándose o ha venido, digamos así, como evolucionando. ¿Por qué? Resulta que en algún tiempo el señor Montaigne, Michael Montaigne, a ver qué se hizo. Por acá tenemos. Esto fue en Europa. Entonces el señor Montaigne, él escribió una obra llamada Essai, porque pues la palabra es en francés, essai, pero quiere decir intentos o experimentos. Listo, los essays. Entonces, luego de que Montaigne escribe su primer essay, viene el señor Francis Bacon para seguir ese ejemplo y empieza a publicar sus ensayos en una edición de 10 ensayos y luego ya 59 ensayos. Entonces, prácticamente en Grecia es donde hay como ese auge del ensayo, porque se consideraba que era una manera original de hablar sobre diferentes elementos de creación, de generación, de innovación. Entonces, a partir de esos elementos, esos elementos van a hacer que haya una perspectiva diferente, que haya una relación diferente con el tema, ¿sí? O sea, se va a desarrollar de una manera que, pues, a diferencia, digamos, los reportes periodísticos, los reportes periodísticos solamente narran, pues, los hechos como de una manera muy fría, mientras que en cambio el ensayo es precisamente ese arte como de pensar por escrito, ¿sí? Entonces es prácticamente el diálogo que vamos a tener entre nuestra voz y el mundo. Es un diálogo entre nuestra voz y el mundo. Por ejemplo, en comunicación social, el ensayo se volvió como esas columnas de opinión. Entonces, las editoriales, pues lo que están haciendo es buscar la manera de evitar eso que se llaman las fake news. Entonces, para poder desarrollar estos ensayos, resulta que, bueno, acá está el señor Montaigne. Este es el libro, Los ensayos del señor Francis Bacon.
Ahora, bueno, vamos a hablar sobre lo que es la lógica del ensayo y luego vamos a ver cómo se organiza o cómo es su estructura. ¿Me ayudas a leer, por favor, Nicolás? Lógica del ensayo. La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación para lograr convencer al lector. Hay que proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento, la lógica inductiva o la lógica deductiva. De acuerdo con la lógica inductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. Para tener éxito, no solo debe elegir bien sus ejemplos, sino que también debe presentar una explicación clara al final del ensayo. La ventaja de este método es que el lector participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil convencerle. De acuerdo con la lógica deductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos bien concretos. Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y a continuación debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la lógica argumentación desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es que si el lector admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos, generalmente aceptará las conclusiones. Bueno, entonces, vamos a ver, yo les voy a crear un documento en Google que lo voy a compartir para que ustedes sigan el paso a paso. Vamos a empezar con este ejercicio, ¿listo? Primero vamos a ir paso a paso para crear ese ensayo. Entonces, digamos que vamos a definir el tema. ¿Listo? Entonces, el tema vamos a decir, por ejemplo, a ver, hablar varios idiomas cambia nuestra personalidad. Ese digamos que va a ser el tema. ¿Listo? Yo les voy a dar acá a ustedes unos temas. Voy a darles dos temas para que escojan entre esos dos o en este, como ustedes quieran. Entonces, listo, ya tengo el tema. El primer paso es generar una pregunta-problema. ¿Listo? Entonces, pregunta-problema. A esta pregunta-problema, por ejemplo, yo no voy a decir, por ejemplo, no vamos a decir, voy a hablar de idiomas, ¿cierto? Sino que me voy a formular una pregunta. Digamos que la pregunta sea, no sé, digamos que yo pregunto, ¿soy la misma persona cuando hablo español que cuando hablo francés? Entonces, miren, hablar varios idiomas cambia nuestra personalidad, pero resulta que yo voy a formular una pregunta que se llama la pregunta-problema. Algo lógico,
relacionado con eso. Entonces digamos que mi pregunta es, ¿soy la misma persona cuando hablo español que cuando hablo francés? ¿O será que si hablo en el francés cambio de personalidad? ¿Cierto? Entonces estoy delimitando, porque acá dice, hablar varios idiomas cambia nuestra personalidad, entonces ya, para no hablar de tantos idiomas, voy en la pregunta problema a definir algo más cercano. ¿Listo? Porque si no me queda muy grande esa idea. En cambio acá ya estoy hablando de dos idiomas, del español y del francés. Ya, listo. Entonces ya sé que voy a responder ese tipo de pregunta. Ahora vamos al paso número 2. Vamos a formular lo que se llama la tesis. ¿Listo? La tesis, en este caso, es como esa respuesta que yo le voy a dar a la pregunta que me formulé. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a decir que, no sé, digamos que el multilingüismo no es solo una habilidad técnica, sino una expansión, digamos que es una expansión de la identidad, que nos permite ver, no sé, ver el mundo desde ángulos distintos. ¿Listo? La tesis es la respuesta a la pregunta problema. Entonces tengo el tema. Basado en el tema voy a generar una pregunta problema. Basado en esa pregunta problema voy a generar una tesis. Es la forma como yo le doy la respuesta a la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿soy la misma persona cuando hablo español que cuando hablo francés? Y la respuesta dice, el multilingüismo no es solo una habilidad técnica, es una expansión de la identidad que nos permite ver el mundo desde ángulos distintos. Por ejemplo, ahora voy a mi paso número 3. Entonces, en el paso número 3 ya vamos a hablar del cuerpo, digamos, argumentativo. Entonces, el cuerpo argumentativo va a hablar desde los autores. Entonces, el argumento A. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, según la lingüística, no sé, digamos, el señor Sapir Whorf, ¿cierto? El idioma estructura el pensamiento. Entonces, según la lingüística y nombro el autor. ¿Listo? Argumento A. Nombrar un autor. ¿Listo? Vamos a utilizar otro argumento. Por ejemplo, el argumento B, digamos, vamos a hablar de alguna experiencia. Experiencia personal. ¿Listo? No sé, de cualquier sentido.
Vamos al paso número 4. Vamos a generar algo que se llama la contraargumentación. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a preguntarme, ¿quién no está de acuerdo? ¿Cierto? ¿Quién no está de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, algunos dicen que, no sé, que la esencia humana es una sola, sin importar la lengua. Entonces, yo estoy acá dando una respuesta de por qué mi tesis, miren la tesis acá, sigue siendo importante. ¿Listo? Entonces, acá nombro a un autor que opina quizás lo mismo. Acá hablo de una experiencia personal, ¿cierto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, en la experiencia personal, yo puedo decir, estando en el salón de clase, hubo una actividad donde, ¿listo? Entonces ya estoy hablando de una experiencia. ¿Quién no está de acuerdo? Entonces acá ya estoy diciendo que algunos dicen que la esencia humana es una sola. Entonces, no, acá dice, el multilingüismo no es solo una habilidad técnica, sino una expansión de la identidad que nos permite ver el mundo desde ángulos distintos, pero algunos dicen que la esencia humana es una sola sin importar la lengua, o sea, no importa si habla francés, inglés, español, mandarín, lo que sea, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, esto es una contraargumentación. Se está oponiendo a lo que yo estoy diciendo en el primer momento. Y vamos al paso 5, ¿listo? Que ya hablamos de síntesis. Ya hablamos de la síntesis. Entonces, la síntesis es lo mismo que la conclusión. Entonces, acá lo ideal es no repetir. ¿Listo? Vamos a hacer un cierre con una idea poderosa. Entonces, acá, por ejemplo, yo digo, pues que aprender una lengua es, digamos, aprender en una lengua es aprender a ser otro sin dejar de ser uno mismo. Y ya. ¿Listo? Esa es como la conclusión, ese es el cierre que yo le voy a dar. ¿Listo? Esos son los 5 pasos para crear, para generar cada uno de esos párrafos. Entonces, digamos el ensayo, en este caso tendría paso 1, la pregunta problema. No voy a escribir la pregunta problema dentro del texto. Yo mismo me pregunto. O de pronto dentro del texto también lo puedo hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre aunque el aprendizaje de idiomas es una base fundamental para nuestro desarrollo profesional. Entonces, en la primera hoja queda la indicación
De color azul queda la introducción. Segundo párrafo, el desarrollo, la tesis, el cuerpo argumentativo. Tercer párrafo, la argumentación. Y último paso o último párrafo va a ser la síntesis. Entonces, digamos, yo ya empecé acá mi primer párrafo. Entonces, desarrollé una parte del tema. Aunque el aprendizaje de idiomas es una base fundamental para nuestro desarrollo profesional, hay una inquietud acerca de si hablar varios idiomas cambia la personalidad. Eso es la forma como yo nombro el tema. Sin embargo, ante la inquietud, cabe cuestionarse, preguntarse si somos las mismas personas cuando hablamos español que cuando hablamos francés. Y ya estoy nombrando mi pregunta problema. Ahora voy a continuar con el desarrollo del tema. Entonces ya empiezo con cómo voy a resolver. Entonces, por ejemplo, ya diríamos como por acá. El multilingüismo, además de ser una habilidad técnica, también es una expansión de nuestra identidad, tal como lo argumenta Ferdinand de Saussure en su libro de Lingüística General, donde manifiesta que, y ahí digo lo que dice el señor Ferdinand de Saussure, ¿sí ven? Entonces, yo lo que estoy haciendo en este caso es nombrando también a un autor. Entonces ya estoy en el argumento A. ¿Listo? Entonces digo lo que tengo que decir y sigo con, en lo personal, y empiezo a contar el argumento B. ¿Listo? Luego sigo con el otro párrafo. Entonces voy a decir algo como, sin embargo, el señor Noam Chomsky, por ejemplo, manifiesta que Ahí es la contraargumentación. Y sigo con mi paso número 5, que sería de acuerdo con todo lo anterior, es importante recordar la importancia de los idiomas, puesto que aprender una lengua es aprender a ser otro sin dejar de ser uno mismo. ¿Listo? Y ya desarrollé mi ensayo. Esto es solamente el ejemplo. ¿Listo? Pero ustedes lo van a desarrollar dependiendo del tema. ¿Listo? Entonces, a cada uno, por ejemplo acá, vamos a dejar la hoja de Sophie. Y por acá va a estar la hoja de Nicolás. ¿Listo? Entonces cada uno en su hojita va a crearlo. Ustedes pueden organizarlo de la misma manera, si lo quieren organizar por colores, para que puedan diferenciar dónde está desarrollándose el tema, dónde está desarrollándose la tesis, el argumento, la contraargumentación, la síntesis. ¿Listo? Obviamente acá esto solamente está un pedacito porque pues no entré a detallar totalmente el ensayo, pero ya les doy ahí quedó como una muestra de
en general cómo se desarrollaría. Hasta acá, Sofi, ¿tienes alguna pregunta o alguna inquietud? No, no, señora. Nicolás. No, señora. Bueno, entonces, el tema que vamos a desarrollar, les voy a dejar dos temas. Entonces, uno es el arte necesario en tiempos de crisis. O el tema 2. Vamos a hablar de la importancia de la empatía en el periodismo. En el periodismo moderno, tomamos. ¿Listo? Pueden escoger cualquiera de esos dos temas. ¿Listo? El que ustedes quieran. Y eso es todo. Yo les voy a compartir el vínculo. Listo, se los voy a enviar al chat de ciclos. Se los voy a dejar también acá en la plataforma. Listo, acá están los videos de donde pueden sacar información sobre lo que es el ensayo. Aquí está el vínculo para crear el ensayo, cada uno en su hoja. ¿Listo? Acuérdense que lo ideal es que consulten fuentes, es decir, artículos donde aparezca todo lo que ustedes necesitan consultar. ¿Listo? Para que puedan sustentar. Y en este momento les está siendo asignado, ya pueden ver la asignación, ya pueden ver la actividad y para que lo entreguen a más tardar a la 1:30. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? No, señora. Bueno, entonces igual la grabación de la clase queda, los videos que se vieron en la clase quedan, cualquier inquietud me avisa. Bueno, y pues eso es todo, esa es la actividad que vamos a desarrollar, así que manos a la obra. Bueno. Por favor, eso es para entregar el día de hoy. A partir de este semestre no se van a recibir trabajos fuera de tiempo. Lo que no se entregó en la fecha que fue, simplemente ya no se entregó. No se vuelve a abrir plataforma para entregar después. No entregó, pues le quedó su nota. Ya. Y listo. Bueno. Entonces, que les rinda, muchachos. Yo veré bien juiciosos. Bueno. Bueno, profe. Bueno. Chao, chao. Chao, profe. Chao.